de la tarde. El motivo de la conferencia de prensa y de este contacto con ustedes es para presentar al doctor Facundo Argüello, quien me acompaña. Es infectólogo, trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires y después de haber tenido una visita hace unos 15 días y reunirnos en la semana, hemos decidido contratarlo, particularmente para que asista, para que aconseje, para que capacite a nuestro personal, para que evacúe las dudas del Comité de Tratamiento y Prevención, que todos saben que se ha conformado ya hace casi un mes. Por eso me acompaña, no requiere presentación ya, el doctor Santiago Dos Santos, el director del hospital. Y además, contratarlo también, contar con los servicios del doctor Argüello para que asesore al municipio en determinadas cuestiones que tienen que ver particularmente en este momento con la pandemia y todo lo que estamos viviendo del COVID-19. Hemos acordado con el doctor que seguramente contar con los servicios a lo largo del año, que no teníamos la especialidad de infectología, pero que seguramente en los próximos meses va a ser mucho más intensa los requerimientos de sus servicios, tanto presenciales acá en el distrito y en el hospital, como también asesoramiento lo que tiene que ver a la distancia a través de correo y las distintas formas de comunicarnos con él. En principio me pareció importante, todos saben que hoy a la mañana hubo una reunión con casi 25 profesionales y personas de nuestra salud, más otras 30 que estuvieron conectadas por videoconferencia, que son profesionales médicos de guardia particularmente, algunos que estaban trabajando y otros que en sus domicilios trabajan acá, pero en su domicilio, porque entendimos que hoy la realidad, y como lo hablamos 2x3 con el doctor Dos Santos, si bien son médicos, hay cuestiones que son muy particulares de manejo de esta pandemia, que requieren el asesoramiento de un especialista, que en este caso es un infectólogo. Particularmente, por otro lado, nos pareció oportuno tener este contacto con ustedes para que ustedes puedan hacerle a él todas las consultas que quieran respecto de la pandemia, sobre medidas de seguridad y acciones. Todos saben inclusive que a partir del 27, y ya ha salido en los medios, que a partir del lunes el gobierno nacional estaría tal vez administrando la cuarentena por provincias, que hubo que elevar propuestas a las provincias tuvieron que elevar propuestas al gobierno nacional. Los municipios de la provincia de Buenos Aires, cada uno elevó sus propuestas al gobierno provincial para que él retransmita al gobierno nacional sobre casos que nosotros consideramos que hay que empezar a administrar o flexibilizar la cuarentena. La provincia de Buenos Aires es muy particular y muy disímil a lo largo y a lo ancho. Seguramente toda la zona del AMBA, del conurbano, es una realidad distinta y el interior es otra, y lo ha explicado el gobernador en varias oportunidades. Hay 58 distritos del interior de la provincia que no tienen casos confirmados, ni algunos ni sospechosos. Entonces, son realidades muy distintas. Ayer nos notificaron que se van a empezar a trabajar puntualmente y a lo largo de la semana, junto con el jefe de gabinete de la Nación, el doctor Santiago Cafiero. Y en ese punto también el doctor Argüello va a estar asesorando al municipio sobre el manejo de las actividades que se puedan abrir o no y el manejo de los protocolos en función de aquellas que se considere que haya que abrir. Además de, como les vuelvo a repetir, todo lo que es capacitar a todo el personal nuestro de salud y asesorar y evacuar la duda de todo el comité que trabaja a diario en este tema. Yo no sé si tienen alguna pregunta para mí, si no directamente, vos Santiago tenés... Yo quiero hacer un comunicado. Un comunicado. Todos los días hay un comunicado. Le paso con Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero informar, como es nuestra obligación, que tenemos un colega que no trabaja, que trabaja, además de trabajar en ranchos,
trabaja en otro lugar, que el protocolo se ha ampliado hoy para entrar como caso sospechoso con 37,5 de temperatura o presentar tos, dificultad respiratoria, dificultad para el olfato o para disglusia, dificultad para tragar o dinofagia. Si tenemos alguno de estos síntomas, entramos en protocolo. Este colega no presentó fiebre y se encuentra en perfecto estado. Fue a hacer una guardia y entró en protocolo. Así que se encuentra aislado en espera del resultado. Cuando tenga el resultado, les voy a comunicar. Y tenemos... Es de Ranchos. Fue después del comunicado, nos acabamos de enterar recién. Por eso les estoy dando la primicia, porque dijimos que cuando sepábamos, cuando ocurría algo con esta característica, las íbamos a informar. Y tenemos otro colega que estuvo en contacto con él, por ese motivo, hasta que tengamos el resultado, también está aislado. Es un contacto estrecho. Ambos están acá en Ranchos. Uno está en Ranchos y el otro se encuentra en Buenos Aires. Nada más. Yo todo lo que quería informar es eso, para que estén informados la comunidad de la realidad que estamos viviendo. Antes de pasarle con el doctor Argüello, por ahí una aclaración que por ahí Santiago no hizo. La guardia que fue a tomar iba a decir colega, que no es colega mío, es colega de los doctores, era fuera del distrito, hace guardia en un lugar, creo, en Capital Federal, en Buenos Aires, y entonces en ese momento fue que daba o cuadraba dentro del nuevo protocolo o de la nueva definición de caso, que como todos, no sé si todos saben, pero hace 48 horas se volvió a ampliar para el resto de la población y se amplió particularmente para los trabajadores de la salud, y es ahora muy amplio. Puntualmente establece que si algún personal de salud tiene más de 37,5 de temperatura, directamente tiene que portar por 72 horas aislado en su domicilio o en algún lado, a ver si los síntomas, hasta que tenga el resultado del hisopado. Así que bueno, le paso con el doctor Argüello. Pero Juan Manuel, el hisopado que se manda a la casa, sigue mandando a La Plata al San Juan de Dios. Sí, nosotros, la provincia ha descentralizado en varios laboratorios por una cuestión de organización. La región sanitaria 11 y la 10 mandamos los hisopados al San Juan de Dios o al Rossi, son los dos lugares asignados. Nosotros los que hemos mandado hasta ahora han sido al San Juan de Dios. De hecho, en la videoconferencia que hubo con el gobernador el día martes que tuve yo, se planteó ese tema sobre los tiempos que por ahí se estaban demorando en los resultados, y creían que ya en estos días deberían bajar a no más de 48 horas, digamos, lo que era la provincia. Nosotros, bueno, ya hace un tiempo que no hemos hisopado, no hemos tenido ningún caso en estudio o en análisis, así que estamos asignados a lo que es San Juan de Dios o el Hospital Rossi. Juan Manuel, van a ingresar médicos de Cuba y van a venir, si no tengo mal información, a la provincia de Buenos Aires. ¿Hay posibilidad de que se distribuyan en toda la provincia o se van a centralizar solamente en La Plata? No, mira, no conozco puntualmente, pero sí la última charla que tuvimos con el ministro de Salud estaba hablando de incorporar médicos de Cuba o de otros países limítrofes. La realidad es que quien incorpora el personal es quien lo abona, en este caso la provincia. Seguramente se incorpora personal de médicos de nacionalidad cubana, venezolana, lo que sea. Seguramente van a ir a hospitales provinciales. Nosotros no recibimos recurso humano pago por la provincia, ni ahora ni nunca. No hemos decidido contratar personal, creemos hasta el momento que no tenemos necesidad de contratar médicos adicionales. Sí, lo que hubo en este último tiempo, a raíz de algunos colegas intendentes que plantearon algunas cuestiones de que están faltos de profesionales en determinadas localidades, de ver la forma de agilizar. Hay muchos médicos de nacionalidad cubana o venezolana
o chilena que tardaba mucho el trámite de validación del título, y en ese sentido, y dentro de la emergencia o de la pandemia, se habían flexibilizado las normativas para poder lograr la validación del título y permitir a los municipios incorporar ese tipo de personal. Nosotros hasta el momento no tenemos esa necesidad. Supongo que si lo incorpora la provincia lo hará y asignará ese recurso humano a los hospitales provinciales, donde seguramente sean más necesarios, y creo que particularmente en la zona del conurbano o del AMBA, digamos, que es donde hoy hay mayor circulación, digamos, social del virus, y son los hospitales que generalmente están sometidos a mayor demanda en términos generales. Doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tuvo una reunión, una charla con el personal de salud. ¿Cuáles fueron las consultas principales que les hicieron los profesionales o los trabajadores del hospital? Sí, más que nada sobre manejo hospitalario, sobre casos sospechosos, cómo debe actuar el personal, alguna actualización sobre tratamiento. También, como saben, las definiciones sobre casos sospechosos van cambiando todo el tiempo. La última actualización fue hace 48 horas, así que también hablar un poco sobre el tema, porque la definición de caso, al no ser tan estricta, al no ser tan estrecha y ser un poco más flexible, te permite también hacer más testeo. Gente que antes no hubiéramos testeado, con la definición actual se puede testear. Entonces, seguramente con esta definición más amplia del Ministerio se va a poder hacer mucho más testeos. ¿Cuántos se realizan en el día aproximadamente? Sí, es muy variable. Se calcula, digamos, la tasa de acuerdo a 100.000 personas por habitante. Es lo que usualmente hacen en todos los países. Es decir, cuántos test se hacen cada 100.000 personas. Y estábamos teniendo un número bastante bajo, algo así como 300 a 400 cada 100.000 personas, comparando con Chile, por ejemplo, que estaba teniendo unos 3.000 a 4.000 cada 100.000 habitantes. Ahora, actualmente, se están haciendo muchísimos más. Si no me equivoco, antes de ayer hubo 3.000 o 4.000 testeos solamente en la provincia de Buenos Aires. Con respecto a la gripe común, ¿en qué se diferencia virológicamente hablando este virus que lo hace tan peligroso? La gripe común, hay muchos tipos de gripe, no hay una sola, por eso la vacuna... La que más mortandad genera, que es la gripe, sabemos que la gripe común es una de las que más mortandad genera. ¿En qué hay se diferencia? Hay distintos tipos de gripe, por eso la vacuna que se coloca de la gripe todos los años tiene varias cepas, no una sola. Está la H1N1, la H3N2, está la influenza B, son todas esas gripes, digamos, que son mortales, como decir, para un cierto grupo de riesgo, no para cualquier persona. Por eso la vacuna está indicada a mayores de 65 años, gente que tiene algún inmunocompromiso, diabéticos, pacientes que están en diálisis, menores de 2 años y mayores de 6 meses y mujeres embarazadas. Esas son las indicaciones de la gripe común, porque es a donde se ha demostrado de que puede generar daño. La transmisibilidad de la gripe es mucho menor que la transmisibilidad que tiene el coronavirus actualmente, este coronavirus nuevo. Y además a la gripe estamos expuestos todos los años, si bien es un virus que va mutando, por eso la vacuna es diferente cada año, porque si no mutara nunca tendríamos una sola vacuna una vez en la vida y no necesitaríamos más. Sin embargo, la gripe va mutando todo el tiempo. La vacuna que protege contra la gripe, generalmente la del hemisferio norte, es diferente a la del hemisferio sur, pero siempre hay un grado de exposición de la gente, es decir, ya estamos acostumbrados a la circulación de la gripe, entonces hay una cierta inmunidad en la población que nos protege contra la gripe. De hecho, ponerte la vacuna te protege contra la forma grave de la gripe, no contra la gripe. Es decir, que una persona que se pone la vacuna se puede engripar. Lo que tiene menos probabilidades es de morirse por una gripe, porque lo que previene la vacuna de la gripe es la diseminación de la enfermedad por todo el cuerpo, es decir, particularmente la neumonía por gripe, pero puede tener tranquilamente un cuadro respiratorio. Lo mismo pasa con el coronavirus, lo que pasa es que es nuevo, no hay vacunas y toda la población está expuesta y tiene una alta tasa de transmisibilidad.
el doble o el triple de lo que tiene el virus de la influenza, que es el que produce la gripe. Con la gripe estamos hablando de 1.2 a 1.5 pacientes contagiados a partir de una persona. Con el coronavirus estamos hablando de 3 a 4 personas contagiadas por cada paciente. Entonces, exponencialmente, la transmisibilidad es mucho mayor. Hemos visto que ha ido mutando el virus en diferentes países y por lo que tengo entendido hasta la última información que vi ya llevaba por una tercera mutación. Sí, hay más de 3 mutaciones del virus, pero no son mutaciones lo suficientemente buenas para crear un nuevo virus completamente que infecta a la población. Pasa igual que la gripe, exactamente igual. Van mutando todo el tiempo, pero no son lo suficiente. Lo de la gripe pasa, que pasó con la gripe aviar, si recordarán, con la gripe porcina, que hay veces que las mutaciones son tan aberrantes que sí producen estos cuadros o estos brotes epidémicos alrededor del mundo. El coronavirus ha mutado, se han encontrado mutaciones en Brasil, se han encontrado mutaciones en Europa, es decir que es un virus no completamente diferente, pero que tiene diferencias con el virus que se inició en la provincia de Wuhan, en China. Pero no es lo suficientemente potente esa mutación como para producir enfermedades o que la gente se pueda infectar varias veces después de haber tenido el virus. Doctor, buenas tardes. Carlos Blanco de FM Buenen, me voy a presentar porque es la primera vez que nos vemos. Tengo varias preguntas que son dudas a la vez. Una de ellas es, ¿cuánto puede vivir el virus en el medio ambiente? ¿Cuánto dura en la ropa y en superficies materiales como galletitas, latas o cartón? Bien, el virus, primero se necesita una buena cantidad de virus, no cualquier virus, ¿bien? Es decir, que la persona haya tenido un contacto estrecho con las zonas a donde se haya infectado. Segundo, el clima también favorece. Las épocas de calor no es que el virus no puede sobrevivir, pero puede sobrevivir mucho menos tiempo que en épocas de frío. Por eso es que nos estamos preparando también para el invierno, donde se supone que el virus puede llegar a vivir más tiempo en la superficie. Y tercero, depende de la superficie. No es lo mismo el acero inoxidable que el plástico, que la madera, que de eso también hablamos un poco hoy. En el plástico es uno de los peores escenarios donde más tiempo puede vivir y se habla de 4 a 5 días de supervivencia del virus. Pero también tenés que tener en cuenta la calidad de ese virus que va a sobrevivir 4 o 5 días. Es decir, que cuando pasa el tiempo, el peligro de contagiosidad es mucho menor. En la ropa se habla de horas. Lo que pasa es que el virus tiene una capa de lípidos, es decir, como una grasa que lo recubre y lo protege, porque el virus en sí desnudo vive muy poquito tiempo, es inefectivo, pero con esta capa de grasa que tiene y lo protege, que se llama capa de lípidos, puede vivir mucho más tiempo y es el que tiene más peligrosidad por el contagio que produce. Y por la protección, es como una protección que tiene el virus para sobrevivir también a la respuesta inmune del cuerpo. Entonces, como es una capa de grasa, se necesita de la acción detergente, es decir, que disuelva esa grasa. Por eso con el lavado de manos con agua y jabón, el virus se puede inactivar en 1 minuto. Si bien a partir del lunes en la provincia es obligatorio el uso de barbijo, ¿cuál es su opinión acerca de su uso en pacientes sanos? Sobre el uso de barbijo, Sí. obligatorio. Yo particularmente primero me fijo en el tipo de población, es decir, si es una población de cuántas personas estamos hablando. Porque ustedes recuerden de que el uso masivo de barbijos se ha dado en poblaciones, estamos hablando de 45 millones de habitantes por ciudad, estamos hablando de China. Estamos hablando de Asia, donde se hablan de millones de habitantes y ellos están acostumbrados al uso de barbijo. Entonces siempre primero me fijo en qué población es aplicable. Si hablamos de Buenos Aires y conurbano o área metropolitana de Buenos Aires, estamos hablando de 15 millones de personas que todos los días transitan en supermercados, transporte público, subtes, trenes. ¿Cuántos miles de personas se transportan día a día para llegar a su trabajo, para ir a las escuelas? Hay una relación, uno a veces tiene la idea diferente de que en los pueblos o en las ciudades pequeñas el contacto de la gente es más estrecho y que en las ciudades por ahí no es tanto. Y me parece que es al revés, porque al no existir transporte público,
Acá no existe transporte público, digamos, no hay colectivos urbanos, no hay subte, no hay eventos masivos, no hay recitales, no hay partidos de fútbol, no hay eventos deportivos. Es decir, no hay posibilidades más que en algún almacén o en alguna verdulería tener acumulación de personas. No existe otro tipo de posibilidad. No circula el virus, actualmente no hay circulación comunitaria. En las zonas están bien definidas en región 11 sanitaria de cuáles son los municipios que están afectados, que sobre todo La Plata, Berizo, Brance, pero por ejemplo Chascomús, General Belgrano, Ranchos, no son lugares donde se haya certificado la circulación comunitaria del virus. Entonces son sociedades en las que se puede mantener el distanciamiento social, de hecho la gente lo cumple, se lo ve en las calles, se lo ve en los cajeros, la gente haciendo cola con un distanciamiento, entrando a los almacenes o a los súper de a pocas personas y siempre respetando la distancia, y es mucho más manejable en una sociedad como esta que en una ciudad donde realmente no sabemos la infinidad de contactos que tiene una persona por día con otras personas. Para mí no se justifica el uso de barbijos, de tapabocas. Y además no tiene un sustento científico. Lo que sí sirve, el tapabocas, que es lo que quieren implementar en la provincia de Buenos Aires, es que en caso de que un paciente tenga síntomas, por ejemplo, por coronavirus, o que sea asintomático y que en las próximas 24 horas empieza a tener síntomas, que también puede contagiar en ese periodo entre que se está transformando de asintomático a asintomático, el tapabocas te puede proteger el hecho de que por ahí la secreción, la saliva, cuando uno habla, cuando uno estornuda, cuando uno tose, no viajen a tanta distancia. Entonces tal vez se evita que la saliva llegue a la mesa y que a esa mesa de plástico, en donde acabamos de decir que el virus puede vivir hasta 5 días, si nadie la limpia, después venga una persona y se pueda contagiar. Básicamente serviría para proteger al resto de la población en caso de que yo pueda llegar a ser positivo. Pero usar barbijos o tapaboca pensando en que yo me puedo proteger del virus es un concepto erróneo. ¿Cómo puede uno mantener el sistema inmunológico alto, activo? No existe algo, porque van a escuchar por ahí propagandas de algunos medicamentos que aumentan el sistema inmune. No, yo creo que la vida de cada uno, la alimentación, estar bien alimentado, ya es más que suficiente. Ser personas sanas, en realidad el deterioro del sistema inmunológico, todos tenemos un sistema inmune muy bueno. Cuando no lo tenemos es porque algo sucede. Por ejemplo, por darte un ejemplo, pacientes trasplantados de cualquier órgano están inmunosuprimidos de por vida. Pacientes que tienen HIV, pacientes que tienen artritis reumatoidea o que tienen lupus, que también necesitan tomar medicación que los inmunodeprime. Entonces siempre hay una condición que te deteriora el sistema inmune, pero no hay nada que yo pueda hacer para que mi sistema inmune esté mucho mejor. Sí puedo hacer algo para que mi sistema inmune no esté peor, en este caso, en este tipo de pacientes. No sé si está al tanto de que existe un grupo de voluntarios que todas las tardes, después del toque de sirena, salen a desinfectar los lugares de más tránsito, digamos, supermercados, comisarías, en fin, un montón de lugares, con agua con cloro. ¿Esto sirve? ¿Funciona? ¿Lo están haciendo de gusto? No. Sí, me comentaban un poco sobre esa situación. No, en realidad no. En realidad eso sirve en lugares muy grandes, estamos hablando de millones de habitantes de nuevo, donde hay circulación comunitaria del virus. Acá está más que claro de que no hay circulación comunitaria, al menos todavía no la tenemos al día de hoy. Habría que esperar al día de mañana. Y si hay circulación comunitaria, ¿qué tanta es esa circulación? Es decir, ¿de cuántas personas afectadas hablamos? En el norte de Italia, por ejemplo, o en algunos lugares de China lo hacían porque estábamos hablando de millones de personas y de miles de afectados, con áreas de alta circulación comunitaria del virus. Acá no estamos hablando ni de millones de personas, ni de muchos casos confirmados, ni de circulación comunitaria. Así que no se justificaría, es más un gasto de recursos. Lo mismo que sucede en otros lugares, que se hacen como sistema de caños, donde los autos pasan por debajo de, no sé si lo has visto. Yo creo que pensar que los autos pueden transmitir el virus de una ciudad a otra es como buscarle la quinta pata al gato. Es mucho más frecuente de que se transmita de personas a personas y hay que tratar de cuidarnos de las personas enfermas
y de las personas que presentan, así sea un mínimo síntoma respiratorio. Por eso el distanciamiento social y el lavado de manos son las mejores medidas. La mejor medida. Ahora, pensar que yo me voy a contagiar del virus llevando un paquete de fideo del almacén a mi casa, me parece que es un poco extremista. No imposible, pero me parece que es extremista. Me parece que las vías de contagio están mucho más claras y generalmente son alrededor de pacientes sintomáticos, y es lo que hay que tratar de evitar. Que son medidas que ya se están tomando, porque para ingresar a ranchos actualmente se toman todos los datos de la gente que viene de afuera. Se está tomando la temperatura. Me parece que esas medidas son mucho más importantes y están establecidas precozmente, más que pensar de que el camión que trajo el arroz de Buenos Aires va a poder... Además, si uno tiene claro el concepto de que el virus está en la superficie, por lo tanto, si yo agarro un paquete de fideo, un paquete de arroz, lo que sea en el almacén, puedo contaminar mis manos, todo se soluciona con un lavado de manos de agua y jabón después de haber manipulado cualquier cosa que yo traigo de afuera. Entonces, son los hábitos en los que tenemos que hacer hincapié y no tanto en este tipo de situaciones. Con referencia a la gente que se reúne familiarmente en los fines de semana, que se visitan, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, primero, no están prohibidas las reuniones familiares. Sí deberían ser más acortadas, es decir, con menos cantidad de gente, que mantengan un distanciamiento social. Y otra cosa es que las familias tienen que tomar conciencia, por ejemplo, porque tal vez si hay menores, hay niños donde se ha demostrado de que el virus no produce grandes síntomas, ni una mortalidad alta para nada, para absolutamente nada, pero sí los ancianos, por ejemplo. Entonces, si las familias están juntando niños, tíos o gente que viene de otro lado con ancianos, con abuelos, es realmente un problema. Es realmente un problema porque es el grupo de riesgo que hay que proteger. Entonces, las visitas en este tipo de situaciones deberían quedar restringidas o ser las mínimas. No podemos juntar a toda la familia, lamentablemente. ¿Hay alguna forma de detectar personas asintomáticas que puedan contagiar? No, a menos que sean contactos estrechos, pero lo que pasa es que ahí tenés una diferencia muy importante. Una cosa es la sospecha de un caso, o sea, un caso sospechoso o un caso confirmado, y después tenés el contacto estrecho de esos casos. Eso es lo que tienen que diferenciar bien, sobre todo los medios, porque hay veces que se habla como que todos fueron positivos, y en realidad no fueron todos positivos. Uno fue positivo y el resto está en cuidado porque tuvo contacto con ese positivo. Son contactos estrechos, no casos sospechosos. Esos contactos estrechos, lo que se hace es aislar y tienen que permanecer en su casa cumpliendo la cuarentena, y en caso de presentar síntomas, ahí recién se tiene que estudiar. Estamos en esa fase de la epidemia. Pero no porque una persona haya tenido contacto con un paciente con coronavirus tiene que ser hisopado inmediatamente. Se entiende que hay una diferencia. ¿Cuándo considera que va a ser el pico más alto de la infección? Bueno, con las medidas de confinamiento estrictas y precoces que se tomaron acá en Argentina, no estamos teniendo suficientes casos. Hablar de un pico dependerá de cómo el confinamiento se va flexibilizando y se va volviendo un poco a la normalidad. Es decir, empieza a haber más circulación de gente en los transportes, empieza a pasar gente de ciudades en ciudades, porque no vamos a poder estar confinados obligatoriamente hasta que haya una vacuna, porque se está hablando de 2 años. Entonces, de a poco se va a flexibilizar, y la idea de flexibilizar a la sociedad en este confinamiento es justamente para que el pico que vos decís no sea tan alto y tan precoz. Entonces, es de ir haciéndolo un poco más ordenado para que el sistema de salud no colapse. Sin embargo, algunos especialistas en infectología están esperando que el pico máximo, después de la flexibilización del confinamiento que se viene, sea recién a fines de mayo, principios de junio. Se habla de que un 10% de los infectados son médicos. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué opinión tiene? Que tiene mucha lógica que el personal de salud actualmente en Argentina se infecte porque son los más expuestos.
ante una sociedad que tiene un confinamiento obligatorio y estricto, es muy difícil que tengas contagios dentro de la sociedad, pero es muy fácil que tengas contagios dentro de los hospitales. Por eso es que se tratan de tomar todas las medidas de precaución, y eso es lo que estamos trabajando ahora con el director del hospital, para que si surge algún caso dentro del hospital tengamos el mayor cuidado posible para que el resto del personal no se enferme. ¿Eso es porque no tienen insumos para cubrirse o por qué se contagian así los médicos? No, bueno, también hay que ver en qué parte, porque hay muchos casos de médicos y enfermeros y personal de salud que se contagió, pero se contagiaron hace 3 o 4 semanas y eso en los medios no aparecía, y de repente aparece ahora todo el personal de salud que se contagió desde el inicio de la pandemia. Las definiciones fueron cambiando. Por ejemplo, te puedo dar el ejemplo del Hospital Italiano de Buenos Aires, que es donde trabajo y donde se ha hablado mucho este último tiempo en los medios, y decir de que el 40% del personal estaba infectado con coronavirus, lo cual es una mentira porque hay 14.500 trabajadores. Si hablamos un 60%, estaríamos hablando de 6.000 casos. Eso no existe. Son 19 casos. Hubo un caso de una chica que trabajaba en un laboratorio, que trabajaba en uno de los laboratorios, que ella vino de Colombia, por ejemplo, y en ese momento, cuando ella vino de Colombia, Colombia no estaba dentro de la zona de países de riesgo. Los países de riesgo eran Italia, España, China, Japón. En ese momento se había agregado Brasil y Chile también, pero de Colombia nadie sabía absolutamente nada. Por lo tanto ella fue a trabajar y días después se incorporó a cualquier país de afuera, sin importar cuál fuera, como que tenían que ser casos sospechosos. Mientras tanto ella estuvo trabajando ahí y contagió a 5 personas más que trabajaban con ella. Entonces también hay que ver el contexto. El médico de Chaco, pero no, el médico de Neuquén, el que murió, que también hacían referencia en los medios, era un médico que había vuelto de Europa de vacaciones. Entonces no es lo mismo que se contagie yéndose de vacaciones a que se contagie en el medio hospitalario. Por eso es que por ahí la prensa tira algo como esto, pero no aclara dónde se contagió el médico. Lo mismo pasó con la médica que murió en La Rioja. La médica que murió en La Rioja no se contagió trabajando en un hospital, sino se contagió porque había compartido una cena con familias que habían venido de Brasil, por ejemplo. Entonces no es lo mismo hablar de contagios dentro del ámbito hospitalario que por algún nexo epidemiológico. De todas formas, no me parece raro de que surjan este tipo de casos, como han pasado en muchas localidades y clínicas que tuvieron que cerrar, porque el confinamiento es estricto, no hay bares, no hay eventos masivos. A los únicos lugares prácticamente que está concurriendo la gente, donde se puede ver gran cantidad de número de personas, son en los hospitales y en las clínicas. Entonces es lógico que surjan ahí este tipo de casos. Cuando el confinamiento se vaya flexibilizando y se vayan abriendo más transporte público y todo lo demás, seguramente vamos a empezar a tener más casos en la comunidad. O sea que se espera tener más casos a partir de la flexibilización que se va a realizar. Sí, por supuesto. Para Sí, eso sí. es que nos estamos preparando en realidad. Para Yo eso. creo que el confinamiento estricto fue uno para darle un poco de respiro a los hospitales y empezar a proyectarse de cómo afrontar una pandemia. Creo que eso es muy beneficioso porque ha dado tiempo a que los hospitales se preparen. De hecho, el hospital de acá de Rancho se ha preparado, se han incorporado respiradores, se han podido acomodar las salas. Es decir, el confinamiento estricto nos ha dado una chance importante. Y otra cosa es no tener el pico de golpe. Eso es otro. Si se va flexibilizando de a poco y empezamos, primero van a comenzar los comerciantes a trabajar. Después el transporte público va a empezar a recibir a más personas, pero por ejemplo en Buenos Aires no está permitido que alguien vaya parado en un transporte público. Después, ahora creo que las gomerías también, los talleres pueden abrir, y así se va a ir flexibilizando de a poco. Seguramente van a aparecer más contagios, pero el sistema de salud va a poder dar respuesta a eso. Diferente es que se abra todo de golpe, las clases comiencen y tengamos un pico grande y el sistema de salud no pueda dar respuesta. Teniendo en cuenta que esta pandemia, que ya es una pandemia y que está distribuida en todos los países, va a seguir por 2 años, estamos hablando, hasta que se pueda conseguir una vacuna o hasta que el 50% de la población esté inmunizada. Entonces no va a ser algo que va a terminar ahora. No va a ser algo que va a terminar en el mes de julio y vamos a volver a la normalidad, en agosto vamos a volver a la normalidad, eso no va a existir. Por eso creo que es mejor hacerlo de poco
y de forma escalonada para que el sistema de salud pueda dar respuesta. ¿Cómo El crees? caso de los recuperados de coronavirus, ¿lo vuelven a contraer? No, se han descrito algunas cosas que pueden leer por ahí de una mujer en Japón que volvió a contraer coronavirus. No se puede saber a ciencia cierta porque es algo muy nuevo. Hasta el momento no. Lo cual sería muy bueno que más gente joven esté contagiada, porque significaría que funcionarían como un escudo en la sociedad, lo que llamamos inmunidad del rebaño, es decir, todas las personas que se contagian y son jóvenes y no tienen la capacidad de hacer infecciones graves y de morirse, como lo hacen personas del grupo de riesgo, el día de mañana cuando esas personas del grupo de riesgo o ancianos salen a la calle, se encuentran con personas inmunizadas y es mucho más seguro. ¿Qué secuelas le quedan a una persona que se recupera? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué secuelas le queda a una persona que se recupera de coronavirus? No te entendí. ¿Qué secuelas le queda a una persona que se recupera de coronavirus? Qué interesante. Bueno, una de las definiciones nuevas del criterio nuevo de definición de caso es, no sé si escucharon, la anosmia y la digeusia, que es la falta de olfato y la falta de sabor, la pérdida del gusto. Se ha establecido que entre un 30-60%, de acuerdo a la Sociedad Neurológica de España, que el 30-60% de pacientes jóvenes, es más frecuente en jóvenes que en adultos, se presentan con este síntoma solamente, sin presentar fiebre y sin tener síntomas respiratorios. Bueno, muchos se han recuperado del coronavirus, eso uno se da cuenta porque los estudios que se hacen posteriormente son negativos. Y hay algunos pacientes que hasta el día de hoy, después de 2 meses de haber padecido coronavirus, no recuperaron el gusto todavía. Es muy precoz decirte que, por ejemplo, una secuela puede ser la pérdida del gusto, porque tal vez en 6 meses ese paciente recupera. Habría que esperar un tiempo considerable de este virus nuevo para saber realmente cuáles son las secuelas. Pero se habla sobre pérdida del gusto y pérdida del olfato. En una comunidad chica como la nuestra, ¿cómo cree que reaccionará la gente ante la primera aparición de un caso? Me parece que en una comunidad chica, creo que, no me acuerdo los habitantes, creo que son 12.000, más o menos, ¿no? 12.000, entre 12.000 y 14.000 habitantes, es mucho más fácil controlar una epidemia. Primero porque la gente se conoce, la gente sabe quién es quién, es más fácil que se cumpla el aislamiento, porque no hay movimientos masivos de personas. Entonces, ¿de qué forma un caso positivo puede desparramar, por ejemplo, a toda una ciudad tan pequeña? Es prácticamente imposible si están todos en confinamiento. Entonces yo creo que va a ser muy manejable, mucho más que en una ciudad de 15 millones de habitantes, o lo que pasó en Wuhan, en la provincia de China, que comienza ahí y es una ciudad muy pequeña, una de las más pequeñas de China, con 35 millones de habitantes, es decir, con casi toda la población argentina en una de sus ciudades. Ahí sí que es difícil, en un lugar chico no es difícil. La gente que ha fallecido, ¿ha sido por una patología aparte del contagio del coronavirus o por algo que le produce específicamente el coronavirus? Bueno, fíjate que la mortalidad que es mucho más frecuente en mayores de 60 años, la mayoría, no te digo todo, pero la mayoría tiene algún problema de base previo, está muy relacionado con las cardiopatías y la hipertensión. Pero también pacientes diabéticos, pacientes en hemodiálisis. Sí, la mayoría de los muertos tienen alguna comorbilidad, es decir, alguna otra enfermedad asociada previamente. ¿Y las personas jóvenes que han fallecido, por qué ha sido? Muchas personas jóvenes, incluso niños, no hay muchos reportes de casos porque realmente son muy pocos en el mundo, pero hubo algunos niños incluso que murieron que hasta ese momento no se conocía ninguna enfermedad. Entonces las noticias salían, murió un niño sano de 7 años, por ejemplo, pero después cuando le hacían una autopsia a ese niño descubrieron varias patologías que no se conocían hasta el momento, y eso pasa muchas veces en la sociedad, que hay patologías que no se descubrieron o que uno desconoce y que después en una autopsia pueden aparecer. ¿Se le puede practicar una autopsia a un cuerpo, a una persona que murió de coronavirus? No, porque las causas estarían claras en ese caso.
hay que ver, digamos, qué es lo que policía científica tiene como establecido a qué pacientes hacer una autopsia y a quiénes no. Yo creo que si muere, por ejemplo, un niño, sería importante hacerlo porque tendríamos que saber si tenía o no tenía alguna patología previa, porque sería importante describirlo para que el mundo sepa, ¿no? Pero como realmente estos casos son muy pocos, realmente son muy pocos, estamos hablando de una mortalidad menor del 0,05%, muy baja, lo que se ha tratado de hacer es de describir algunas patologías previas y se las ha encontrado. ¿Se han visto complicaciones diferentes del virus en las mujeres embarazadas? No, en las mujeres embarazadas no afecta, es decir, una mujer embarazada puede tener coronavirus tranquilamente, pero no afecta el feto ni tampoco afecta su embarazo. Hoy mostraba los estudios que se habían hecho en mujeres embarazadas, porque hay que ver también los países que más experiencia tienen. Y los países que más publicaron con respecto a esto es China, Italia y España, porque son los primeros en haber tenido los brotes más grandes en el mundo. En ninguno de los estudios o de los trabajos donde se estudió a las embarazadas hubo afectación importante en embarazo ni hubo afectación fetal. ¿Y es recomendable el contacto con el recién nacido? Sí, bueno, eso está un poco discutido. Yo creo que si es un virus que no produce gran enfermedad en los niños ni en las puérperas, y podemos llegar a tener una puérpera que sea positiva, por ejemplo, yo creo que con una medida de aislamiento respiratorio, es decir, un barbijo puede amamantar. Me parece más importante el amamantamiento, la lactancia en el recién nacido, que lo que pueda llegar a producir el coronavirus, que ya está más que descrito que en los niños no produce grandes patologías. ¿Cuál va a ser su función exactamente aquí con el grupo del comité? Bueno, son algunas de las cosas que hemos venido charlando. Mi idea es venir, aunque sea una vez por semana, por ahora, por el momento de la pandemia, asesorar al hospital de cómo tiene que ser el manejo del caso. De hecho, se están haciendo algunas modificaciones a partir de esto para que sea más seguro también dentro del hospital y el personal tenga más seguridad dentro para el manejo de la pandemia. Por supuesto, la atención de pacientes, interconsultas de pacientes también. Ir más o menos viendo con el tiempo. Ahora lo que pasa es que la pandemia está ocupando todo. Una vez que pase esto veremos cuáles son realmente las funciones que me quedarían. ¿Cuáles son esas modificaciones que se han hecho? Por ejemplo, ahora hablando con el director del hospital, estamos convencidos que a partir del día lunes, toda persona que ingrese al hospital tiene que entrar controlada. ¿A qué se refiere a qué nos referimos con controlada? Que tanto pacientes que van a la farmacia a buscar medicación, que están completamente asintomáticos y te dicen yo no tengo nada, solamente vengo a buscar mis pastillas para la diabetes o para la hipertensión, médicos, enfermeros, personal de limpieza, es decir, todas las personas que ingresen al hospital tienen que pasar por un control. Ese control es básicamente tomar la temperatura, asegurarnos de que sea menor de 37,5, de que no tenga síntomas respiratorios y hacer algún test del olor para comprobar de que no tenga anosmia, también esa persona que va a ingresar al hospital. De esa forma, establecemos de que en el hospital solamente circulen gente que esté completamente asintomática, pero para saber que eso están asintomáticos, tiene que haber un control previo a la entrada. ¿Va a ser realizado por las enfermeras? Sí, por supuesto. ¿Cómo está nuestro hospital para usted? De equipamiento, de respiradores, no sé. Bueno, la verdad que yo vengo de un pueblo de Tucumán que es mucho más chico que este, ¿no? Y también he trabajado en otros pueblos un poco más grandes que este y realmente en los lugares donde he trabajado, estoy hablando de lugares de 30.000, 45.000 habitantes, ni siquiera había respirador dentro de los hospitales. Y acá la verdad que se ha invertido bastante en eso. Espero que no sea necesario el uso en el invierno y si esto está flexibilizado y como decía recién es un pueblo en donde se puede controlar bastante, fíjense que no hay descripciones grandes de pueblos o de lugares que estén muy afectados, siempre son localidades de millones de habitantes, pasa en Madrid en España, pasa en la región de Cataluña, pasa en China, pasa en el norte de Italia, no es todo Estados Unidos el que está comprometido, sino es Nueva York. Entonces, no por nada son en los lugares a donde más personas hay. Entonces es mucho más fácil de controlar.
Ahora, en el caso de que nos llegue a pasar, de que podamos tener un pequeño brote, hay que controlar también a los hogares de ancianos, a los lugares donde hay personas adultas mayores, que el hospital esté preparado. Sobre todo teniendo en cuenta de que los hospitales más cercanos de la zona, que los más grandes son de la ciudad de La Plata, pueden llegar a presentar alguna especie de colapso en el sistema de salud, entonces no va a haber a dónde derivar esos pacientes. Por eso es la preparación de un hospital que anteriormente no contaba con una terapia intensiva, de ir armando algo para hacer un soporte en caso de que no podamos derivar pacientes y tengamos que atenderlo acá. Y eso me parece bastante positivo. Yo, si no tienen más preguntas, por último, me gustaría que nos dejara un mensaje de por qué la gente debe cumplir la cuarentena. Bueno, el cumplimiento de la cuarentena realmente se ha cumplido en toda la Argentina, a pesar de algunas personas que hemos visto que no lo han hecho, o de que a veces vemos lo contrario. Yo creo que en su mayoría se ha visto y es claro la disminución de circulación de personas en las calles. No es lo que estábamos habituados a ver, entonces realmente hay circulación. Hay poca circulación. Eso ha ayudado a que no tengamos los casos positivos que se hubiesen esperado que tengamos rápidamente. Situaciones, por ejemplo, que están pasando en Brasil y en México, que también son países grandes, que tienen una población, bueno, Brasil es mucho más grande, pero México es un país más similar a la Argentina y sin embargo está teniendo muchos más casos y muchos más muertos. Entonces realmente el confinamiento ha servido para eso, pero no va a poder aguantar mucho más tiempo porque las personas necesitan trabajar, las personas necesitan ganar dinero. Entonces, para que no haya un derrumbe de la economía, esto se va a ir flexibilizando de a poco. Es importante que las personas permanezcan en casa y que se vayan adecuando a las nuevas medidas del gobierno, que se van a ir modificando, no van a ser estrictas. Esto seguramente el 26 de abril va a cambiar, pero no del todo, y tendremos 15 días más en donde volverán a cambiar y así de esa forma generar conciencia en la población. Espero que el confinamiento obligatorio haya servido para que la gente tome conciencia, sobre todo el distanciamiento social, el lavado de manos y lo importante que es no concurrir a espacios con masividad de personas. Gracias. Yo al doctor Santiago dos Santos le quería hacer una pregunta. Se han incorporado varias camas al hospital y la pregunta es, en caso de que la región lo necesite, ¿el hospital recibiría pacientes de otros lados para prestarle atención o eso no está previsto? Bien, nosotros hemos trabajado fundamentalmente en 4 ítems en el hospital, en lo que llamamos el macro, la preparación macro. Trabajamos en la preparación del edificio y en esto aumentamos el número de camas con el traslado del hogar de ancianos. Preparamos la sala que habitualmente teníamos, le mejoramos las condiciones, le hemos hecho reparaciones tanto de paredes como de pintura y puesto en condiciones, en mejores condiciones para poder atender a los pacientes que van a poder requerir oxígeno y tenemos la posibilidad de respirar pacientes. Trabajamos en lo que es insumos, que un poquito me quedé con la pregunta que usted hizo y la verdad es que tenemos insumos en una cantidad importante, pero aún así seguimos acopiando insumos porque no sabemos cuánto vamos a necesitar. Tenemos una cantidad importante de insumos y tenemos todos los elementos que necesitamos para que el personal se cuide. Trabajamos en insumos, en equipamiento, en el edilicio y trabajamos en el personal, capacitándolo. En eso hicimos lo que llamamos el macro. Ahora necesitamos afinar el lápiz y por eso consideramos con el señor Intendente la importancia que tenía contar con un especialista en esta materia. Y eso fue lo que nos motivó a contratar, que forme parte de nuestro equipo, el Facundo. Con respecto a eso, nosotros sabemos la complejidad que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos terapia. Nosotros lo que estamos preparándonos es para dar respuesta a la población de la ciudad de General Paz. No tenemos terapia intensiva, pero sí, nosotros tenemos
como muy bien dijo Facundo, un paciente que requiere asistencia respiratoria mecánica, o sea, que entrar con un respirador, y no hay derivación, nosotros tenemos las posibilidades de asistirlo. Ese es nuestro objetivo en la preparación que tenemos, más que de aceptar pacientes de otro lugar, porque la realidad es que nosotros conocemos nuestras limitaciones y sabemos que no tenemos terapia intensiva. Nosotros tenemos un lugar, recursos humanos, para dar respuesta a la población en un principio del distrito de General Paz. El paciente que requiera después terapia intensiva, la idea es derivarlo. El tema es que si esto llega a sobrepasar y no tenemos dónde derivarlo, ¿qué hacíamos con el paciente ese si no le podíamos brindar condiciones para que reciba la asistencia médica que realmente se merece? Por ese motivo también adquirimos, cuando fue la semana pasada, creo que fue el jueves que llegó, un aparato para el laboratorio que mide gases en sangre, porque es uno de los requisitos que se necesitan para un paciente que esté ventilado, saber cómo lo estamos ventilando. Y bueno, entonces adquirimos ese aparato para saber cómo lo estamos oxigenando, si lo llegamos a tener que respirar, hacerlo de la mejor forma. Estamos analizando todos los protocolos y como ustedes ven, constantemente están cambiando los protocolos porque con esto estamos aprendiendo constantemente. Dentro de ese cambio de protocolos es que en el día de hoy tenemos un colega que con síntomas que hace 3 días atrás no estaría como caso sospechoso y hoy está como caso sospechoso. Afinar esos protocolos requiere de una palabra autorizada y muy específica, y por ese motivo es que consideramos más que importante contar con un infectólogo. La idea no es prepararnos para la región, la idea es dar la mejor respuesta a la población de ranchos. Doctor, hemos visto que también se puede hacer un análisis a través de una placa radiográfica. Sí, claro. Una de las complicaciones, como con esto ya me estoy metiendo en terreno de él, un porcentaje importante de los pacientes que tienen, de aquellos que tienen patología respiratoria, por favor corrígeme si me llego a equivocar, no pasa nada, se puede detectar más del 80% de los pacientes a través de una radiografía. Pero si hay una disociación entre la clínica y la radiografía, podemos contar, se le indica una tomografía. Y nosotros tenemos tomografía, o sea que si se necesita ese recurso, también lo tenemos. La realidad es que estamos, para los 12.000 habitantes que somos, muy bien preparados. Les puedo asegurar que estamos muy, pero muy bien preparados. Ahora, ¿vamos a tener casos? Que era otra de las preguntas. Es muy probable que sí. Esperemos que sean todos leves, esperemos que no requieran ningún respirador, esperemos que sea la menor cantidad posible, esperemos que sigamos cumpliendo con el aislamiento. Creo que lejos es la mejor medida que podemos tener para no tener gran número de casos y para no saturar el sistema, pero en algún momento vamos a tener que abrir la puerta también y no vamos a estar 2 años encerrados. Así que seguramente que tendremos que buscar la inmunidad de alguna forma, ¿no? Para el intendente, ¿cómo ve el comportamiento de la gente en el distrito de General Paz? Coincido con los doctores, creo que la gente en un gran porcentaje está cumpliendo con el aislamiento. Creo también que lo cumplen a medida de las posibilidades. No todos los habitantes tenemos las mismas posibilidades sociales, habitacionales, económicas de cumplir con este aislamiento estrictamente. Entonces, dentro de las posibilidades creo que se está cumpliendo con un altísimo porcentaje, y hay mucha gente que también hay que decirlo, que gente, comerciantes que realmente están muy afectados desde lo económico con esta cuarentena o aislamiento social preventivo obligatorio, y que por ahí no le queda otra que tener que salir a trabajar para tener
recurso económico para poder cumplir las necesidades básicas. En ese sentido trabajamos, y lo importante y parte del asesoramiento del doctor Argüello tiene que ver también con estas cuestiones, que es no solamente asesorar al comité, sino al municipio. A ver, el municipio va a tomar y está tomando permanentemente medidas o acciones que tienen que ver con la prevención, pero ninguno de nosotros es especialista y es importante que todas estas acciones que tomamos y vamos a seguir tomando en el corto plazo tengan el acompañamiento o al menos la visión de un especialista, como dice Santiago. Estamos en la parte fina, digamos, ahora, y entonces es importante, si vamos a flexibilizar, es cómo flexibilizamos determinadas actividades. Si le vamos a la propuesta del gobierno provincial, es qué propuesta, qué rubro y bajo qué protocolo, que es lo que establece la gobernación, qué protocolo, no es decir, tal rubro se abre y directamente volvemos a la normalidad. Es qué protocolo de seguridad. Entonces, tratar de mantener un equilibrio entre lo que es la prevención del virus y la actividad económica. Y sobre todo hay cuestiones que también muchas veces se ven por los medios, lo vemos todos en los medios porque uno es un habitante más de esta Argentina. Es importante también que las acciones a medida que nosotros tomemos, sepamos, o en el caso personal mío, sepamos que tienen realmente la eficiencia que corresponde, porque cada medida, cada acción implican recursos humanos, recursos económicos del Estado o a veces de los privados, porque son exigencias que le ponemos a los comerciantes. Entonces cada esa acción o decisión que tomamos nosotros que implica recursos económicos o recursos humanos, tanto privados como el Estado, nos queremos asegurar que realmente sean eficientes en lo que es la prevención de la transmisión de este virus, que no sean más una cuestión simbólica o de imagen, sino que realmente sea eficiente. Entonces, en ese sentido, contamos con el asesoramiento del doctor. Un tema importante que yo quería aclarar, que lo charlamos hace un ratito con el doctor y que creo que es importante, todos saben que a partir del lunes la provincia de Buenos Aires estableció como uso obligatorio el uso de tapabocas en determinados espacios y demás, pero me parece que lo más importante que tiene que saber la gente es que el uso de tapabocas no elimina el distanciamiento social, y creo que de última hora por ahí Facundo lo explique, porque por ahí inclusive el uso de tapabocas puede generar una falsa sensación de seguridad, y el hecho de pensar que tenemos el tapabocas, no respetar el 1,5 metros o 2 metros que debemos tener, porque creemos que cruzando el tapabocas nos podemos juntar adentro del negocio o en la puerta del negocio a charlar a 20 centímetros, 30 centímetros con la gente, y en realidad, específicamente lo planteó Facundo, no evita eso. Lo que evita puede ser que la gota de saliva, en lugar de volar o salir a 1,5 metros, vuele 40 centímetros. Quiero dejar muy en claro para la gente, porque sé que el lunes va a ser obligatorio en el distrito y en la provincia de Buenos Aires, que eso no evita la distancia social. Lo más importante es mantener la distancia, lo más importante y lo más seguro es mantener la distancia social de 1,50 metros o 2 metros en la cola, dentro del almacén, con el cajero del almacén, con el vecino, con el que sea. Y lavarse las manos. Otra recomendación que nos hizo Facundo es que cada vez que tenemos que salir a la calle a hacer compras, a proveernos de insumos, es cuando regresemos a nuestra vivienda, lavarnos la mano lo primero que debemos hacer y mantener una regularidad en el lavado de manos. Son dos de las cuestiones que me parece que son importantes, que una se va a dar el lunes, pero que toda la gente del rancho tiene que tener en claro que si usamos barbijo no quiere decir que nos podemos juntar a charlar en la puerta del cajero. Mantengamos la distancia social. El intendente el viernes dijo en la radio que ¿Cómo, perdón? el viernes dijo en la radio que por ahí se necesitarían comprar un poco más de unos termómetros que estaban a 10.000 pesos actualmente. Después de charlar con ustedes, escuchamos en las noticias a través de Fernández que decía que se van a retrotraer los precios para
para lo que fue marzo aproximadamente, ¿se planea todavía comprar esos termómetros? ¿Se va a esperar a que bajen los precios o que regresen los precios hasta marzo? Mira, lo estaba manejando el administrador del hospital con la jefa de compras el día viernes. La idea nuestra es adquirir los termómetros a distancia, no sé qué nombre tienen, a la brevedad posible. Justamente, como verás, el lunes hay que empezar a tomar la temperatura, hay cerca de 150 empleados en el hospital, más las personas que tienen que ingresar al hospital, entonces